Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo que está conformado por Francisco Casalino, Guadalupe Aguilar, Brenda López y yo, Sebastián Toselli. Bueno, nosotros para hacer este trabajo nos basamos en seguir una línea y tratar de abordar la mayoría de los textos que se enfocaban en esa línea que más nos interesaba. Primero lo que hicimos fue conformar un texto con todos los contenidos y luego en base a ese texto formamos el PowerPoint que estamos presentando a continuación. Sin nada más que decir, voy a dar paso a mi compañera Guadalupe que va a empezar hablando de la presentación. Bueno, empezamos explicando qué es la investigación educativa en las ciencias sociales, lo cual la investigación de las ciencias sociales se basa en conocer, describir y comprender una cierta realidad educativa, con sus características, funcionamientos, así como también la relación que existe entre los elementos que la configuran. Esto permite hacer valoraciones y diagnósticos de estos mismos elementos y realizar ciertas predicciones de su futuro funcionamiento y identificar ciertos efectos que causan estos. Pasamos a la siguiente, en la cual nosotros pusimos un fragmento de Amaya Martínez González, que dice que la investigación en educación, por tanto, está muy vinculada a la práctica educativa. Por eso se suele diferenciar entre investigación básica e investigación aplicada. Una y otra se comprenden mutuamente. La práctica educativa necesita de las teorías, reflexiones, métodos que se van generando a través de la investigación básica para identificar, entre otras cosas, sus aspectos más positivos y sus limitaciones, para conocer mejor los efectos a los que dicha práctica da lugar, para mejorarlos y para introducir innovaciones progresivas que, siendo estudiadas y analizadas por la investigación aplicada, permitiendo alcanzar objetivos educativos cada vez más altos y más complejos. Luego de explicar qué es la investigación educativa, debemos saber qué es investigar, lo cual investigar en el campo de las ciencias fácticas implica atravesar una experiencia personal y profesional compleja, dificultosa e inquietante. En el momento de investigar tenemos la tarea de realizar pensamientos, acción, reflexión y introspección. En el momento que estamos investigando, debemos poner en equilibrio los métodos más o menos establecidos por el modelo que nosotros elegimos y la realidad. Luego pasamos a la formación científica, que la formación científica implica que se denomina el conocimiento científico, así como los procesos involucrados en el desarrollo de ese tipo de conocimiento. Para identificar o para mejorar la formación científica, debemos no solo tener en cuenta la teoría, sino tener en cuenta cómo se realizan esos procesos para tener un conocimiento científico más elaborado. Cuando hablamos de conocimiento científico, tenemos en cuenta dos características principales. Una que es producto de un proceso sistemático de contratación entre la teoría y el modo y los datos empíricos obtenidos de la realidad. Y el otro que para la obtención de esta serie de procedimientos se utilizan un tipo de metodología, es decir, que un modo para construir y validar ese conocimiento. De esas grandes características se, se salen distintos rangos, que está el rango racional, el saber racional, el saber verificable, el saber metódico, el saber sistemático, el saber falible, el saber que trata de establecer regularidades en los fenómenos, saber que busca la objetividad, saber que pretende ser exacto y saber comunicable. El saber racional se obtiene a través de la razón humana. Se caracteriza por el análisis, la comparación, la síntesis. Luego está el saber verificable, que los conceptos enunciados teóricos a los que se arriba en la investigación son producto de la contratación de hechos y fenómenos empíricos. El saber metódico son los modos en producir los conocimientos. El saber sistemático dice que el conocimiento científico no se presenta de una manera aislada, sino conformada por su estructura y cuerpo de conocimiento. Luego, el saber falible, que
Es considerado falible el conocimiento científico, no es definitivo y nunca está acabado ni excepto de error. El saber que trata de establecer regularidades en los fenómenos, trata de describir los fenómenos para luego entender las distintas relaciones que van apareciendo en esto. Saber que busca objetividad, el científico busca objetivar cada uno de los fenómenos a través de la teoría y los métodos de investigación, saber que pretende ser exacto, la exactitud es la meta a la que se tiende a llegar y se encuentra relacionada con la validez y la fabilidad. Y el último, que es saber comunicable, que es el que impone un concepto teórico. Ahora mi compañero va a seguir explicando el otro tema. Bueno, yo sigo con lo que serían paradigmas, que se entiende como aquella visión que tienen los investigadores a la hora de llevar adelante una investigación, un trabajo de investigación. También se tiene en cuenta el conjunto de creencias y actitudes de los mismos ante la investigación. Los mismos se clasifican en positivistas, naturalistas y sociocríticos. Nosotros vamos a explicar el sociocrítico, que es el que nos parece pertinente para el campo en el cual estamos inmersos. El mismo surge en el siglo XX. Su principal exponente es Lewin, que es un psicólogo social norteamericano. Tiene como objeto de estudio la realidad como una construcción intersubjetiva que produce ciertos marcos referenciales resultante del conocimiento acumulado y manifiesto dentro de una sociedad, y su relación entre objeto y sujeto se basa en la que el investigador se concibe como sujeto autorreflexivo y parte constitutiva del objeto, y al mismo se considera sujeto. El objeto, digo, se considera el mismo sujeto de investigación, por así decirlo, que serían las personas que se encuentran dentro de esa realidad a la cual vamos a investigar. Luego seguimos con los enfoques de investigación, que se entienden como aquellos procedimientos, técnicas o instrumentos que se seleccionan para determinada investigación, y se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Bueno, nosotros explicamos el enfoque cualitativo, que está más referido a lo que sería la investigación en las ciencias sociales, que se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis, y también se caracteriza por ser más descriptiva y comprensiva en cuanto a aquello que se investiga, a los sujetos, por así decirlo, que se encuentran en ese recorte de la investigación, y también que no es generalizable, es decir, que no se puede concebir a ese tipo de investigación para todos los trabajos de investigación, sino que cada uno es único e irrepetible. Bueno, este enfoque tiene características. La primera de ellas es que se concentra sus esfuerzos en la descripción e interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus acciones y a su vida cotidiana. Y bueno, se caracteriza por ver los hechos como una totalidad, teniendo en cuenta el contexto y todo lo que abarca. Otra característica es que no admite la posibilidad de generalizar los resultados, en lo que mencionaba anteriormente. No admite los análisis de causa y efecto, ya que considera que los hechos se manifiestan en relación a determinados factores que son asociados a los mismos. Utiliza técnicas de observación, tanto participante y análisis en profundidad, desde una perspectiva subjetiva. Utiliza instrumentos poco estructurados y definidos, como por ejemplo observaciones, entrevistas abiertas y en profundidad, grupos de discusión, etc.
Utiliza procesos de triangulación entre lo que serían las técnicas, instrumentos y fuentes y observadores para poder enfrentarse a lo que sería la información eh, recopilada de la realidad. Utiliza procedimientos de investigación abiertos y flexibles. Y por último, que enfatizan la observación de los procesos. Luego seguimos con los métodos de investigación, que lo podemos conseguir como las estrategias que requiere y elige el investigador o el grupo de investigadores para poder dar respuesta a las preguntas que definen la investigación a realizar para poder alcanzar los objetivos que se plantean en las mismas y poder validar las hipótesis o no que son formuladas en la propia investigación. Bueno, las mismas se clasifican en cualitativas, cuantitativas y combinatorias. Nosotros explicamos la combinatoria ya que nos parece pertinente, al igual que la cualitativa, y la misma busca integrar los procedimientos, técnicas e instrumentos provenientes de ambos enfoques para desarrollar una investigación concreta y también por ahí más eficaz, por así decirlo. Y bueno, este proceso le da una gran importancia a las evaluaciones y las sistematizaciones de experiencias, y creo que sigue mi compañero. Bueno, en base a lo que venían diciendo mis compañeros, vamos a hablar de lo que es la investigación, el investigar en la educación física. Vamos a tomar a los autores Francisco Valdivieso Arcay y Liliana Peña Villalobos. Primero vamos a hablar de la educación. La educación es el término es un concepto que proviene del latino, de un término latino que, según autores, tiene un doble origen. En primera instancia, habla del término latino educare, que significa conducir, guiar, orientar, y en un segundo término, tomando la misma palabra en latino, que es el educare, pero que según algunos otros autores significa hacer salir, extraer o dar a luz. Si hablamos de la educación física, desde un punto de vista epistemológico, la educación física se define ante todo como una práctica pedagógica y por lo tanto es una educación de movimiento, donde las estructuras motrices hacen posible esto. No se puede concebir como un conocimiento puro, sino que por el contrario, se viene nutriendo de variadas ciencias y distintas disciplinas que se constituyen en la actualidad en un conjunto de conocimientos aplicables para la educación motriz de este ser humano. Pasamos a la otra diapositiva, hablamos del paradigma hermenéutico de investigación. Tiene distintos enfoques, intenciones o focos, como se le quiera decir. Voy a empezar hablando de la óptica epistemológica. Se puede decir que está basado en una versión estructural de la realidad social, en la que entenderla no radica en conocer a fondo la configuración física de cada elemento, sino que si bien las relaciones que tienen entre ellas y cómo se establece la dinámica entre estos elementos para poder configurar y expresar ese significado. Después, desde la perspectiva teleológica, está focalizada no solo en la interpretación de textos o momentos con un significado ambiguo, sino para poder lograr una explicación, sino que está más centrado hacia la comprensión de los significados y los significantes de ese fenómeno y en la forma natural en la que suceden en el ambiente social donde están introducidos en un espacio y en un momento determinado. Si hablamos de lo axiológico, este enfoque subyace el postulado llamado fusión de horizontes. ¿Qué es esto llamado fusión de horizontes? Es donde se entrecruzan los valores de la persona que estudia
y del estudiado. Se puede decir, es un proceso como una negociación cultural, se dice, a la que se refiere Gadamer. Supone que, entre otras cosas, no se superponen los intereses ni los conocimientos anteriores del investigador ni del investigado, sino que se ubican en el mismo plano de importancia, por eso se llama fusión de horizontes. Si hablamos de la óptica ontológica, podemos decir que las acciones sociales vistas como actos son intencionados dentro del marco social determinado de cada uno de estos fenómenos. La hermenéutica dimensiona esto como una manera de pensar y repensar a los fenómenos. Es ahí donde no solamente se busca el acopio de información, sino también buscar a descontextualizar esto y desnaturalizarlo y tratar de reflexionar acerca de estos fenómenos. Si hablamos del plano metodológico, podemos decir que es un método que usa consciente o inconscientemente cada investigador y cada ser humano. Es decir, hermenéuticamente, cada persona trata de observar algo y a sí mismo trata de buscarle un significado. Y por último, en el plano utilitario, si asumimos la potencialidad como enfoque, podemos decir que es muy importante para el proceso de comprensión de las acciones e interacciones que tienen los sujetos entre sí. Este sujeto, en su contexto, depende de sus acciones e interacciones, va a expresar su significado cultural. Por ejemplo, se puede comprender la esencia de las acciones e interacciones de los jóvenes que dentro de un contexto de las clases de educación física reflejan su mundo cultural. Terminado esto, le voy a dar paso a mi compañera que va a hablar sobre la próxima diapositiva. Bueno, acá en esta diapositiva nos centramos en el texto de Gladys García López, donde ella hace una relación de investigación, de investigadores y de formación docente. ¿Por qué es tan importante realizar la investigación en la formación docente? La investigación a la formación docente le permite al docente conseguir competencias investigativas para tener la situación educativa y buscar soluciones a partir de la problemática de las prácticas socioeducativas. Es importante desarrollar investigadores en la formación pedagógica para lograr un docente como investigador, teniendo una perspectiva novedosa, dinámica, de integración, de visión holística, siempre y cuando esa visión sea acorde a los avances científicos y tecnológicos y de las evoluciones del sistema educativo. Es importante para poder, como docente, responder a los retos y transformaciones de la sociedad. Las prácticas socioeducativas se producen desde la dimensión, las dimensiones para abordar la formación de la investigación docente. Estas dimensiones se dividen en tres: proyectiva, innovadora y estratégica. En la dimensión proyectiva se puede ver que tiene una perspectiva de cambio para promover y que se concreten esos cambios necesarios, logrando los objetivos de la formación de los futuros docentes. Busca una forma más efectiva sobre la enseñanza. Luego está la dimensión estratégica, que es de carácter operativo. Esta dimensión contextualiza las acciones propuestas con propuestas educativas en la formación del futuro docente. Se ejecuta en el proceso de enseñanza y aprendizaje y requiere preparación metodológica, de donde se realiza la formación en cualquier ámbito. Por ejemplo, el escolar, el comunitario o las prácticas docentes. Luego está la dimensión innovativa. Esta dimensión se constituye en el proceso de una instrumentación transformadora y participación social, que en sí realiza acciones y propuestas transformadoras. Esta dimensión va acompañada de la evaluación, una evaluación diagnóstica que permite una autoevaluación y coevaluación para un constante análisis crítico de la realidad profesional. Ahí estaríamos, terminaríamos el trabajo, las ideas positivas también, el Power. ¿Se va?
Bueno, nada, de esta manera damos por finalizado el trabajo y bueno, esperemos que le haya gustado.